Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y dunque, después de hablar de tu chiquez, Yvonne, ¿cuál nos puedes contar del laboro que estás haciendo hoy en día con esta lengua para adelantarla? Para adelantarla no está haciendo mucho, regreto, Valorosamente. valorosamente. No, ma tengo sentido que estás lavorando, que laborates en un libro con Ros Cohen, por ejemplo, en latino. Sí, sí, en latino. Es porque Rose, mi amiga de Ujú, muchos años, ujú, escribió estos libros en latino. Yo los quiero, me placen mucho. ujú, Y me dijo un día, estoy escribiendo, quiero escribir una cosa sobre Cuscunjuk. ujú. ¿Me puedes escribir algo? Le dije. Porque yo Antes de esto, ¿cuál es Cuscunju para la gente que no conoce mucho la Turquía? Cuscunjuk es como un pueblico chico sobre el Bósforo Ujú, y había mucho judío ujú, en Cuscunjuk ujú. y mucho greco y armenista también. Esto está lejos de Estambul. Es con vapor diremos media hora, no es muy lejos. Ah, ok. Es parte de Estambul. Ok, ok, es la periferia de Estambul. Sí, si conoces Ortaköy, Ujú. Kuzguncuk Ortaköy, son uno enfrente al otro. Ok. Al Ujú, otro. ujú, Y en Kuzguncuk habían dos sinagogas, una iglesia griega y una iglesia armenia. ujú, Y contaban que la iglesia armenia la fraguaron ujú, porque el sultán en Beylerbeyi que estaba haciendo el palacio, ujú, el calfa, ujú, que era armení y venía ujú, muy tarde cada de mañana. ujú, Y el sultán dice que estaba viniendo tarde. El hombre dice, estoy haciendo mis oraciones en la iglesia arriba, ujú, en Bağlarbaşı, ujú. y me estoy quedando tarde. Y el sultán, la historia Ujú, dice que le dijo, te favoremos una iglesia aquí, ujú, que puedas venir ujú. en buen tiempo al laboro. Seguro porque mismo es una expresión en latino, visita de Hermenlis, que se quedan tarde. ¿Esto te afectó alguna vez que recibiste a amigos de Hermenlis que vinieron a verte y se quedaron horas y horas? Ah, no, a mí Ok. esta dicha creo que es un poquitico exagerada. Puede ser, puede ser. No, tengo una amiga muy buena que Ujú, se venía en la ujú, Suiza, ujú, camarada de clase que estaba en la ujú. misma clase que mí. No, esto Ok. no creo. Ujú, Dunque, mi gran y mi mamá vivían en Cuscunchuk. ujú, Y en mi chiquez, mi mamá me tuvo cuando era muy manceba, 20 ujú, años, 21 años. Pasé todos los meses del verano y en veces en invierno, de la edad de los 3 4 ujú, años, ujú, a la edad de 11. ujú, Em, todos los en veranos y las vacaciones de invierno ujú, estaba en Cuscunchuk. ujú, Y tengo recuerdos. ujú, Le dije, bueno, y tengo fotos ujú. también. Ah, Le dije, importante. Sí, yeah, sí, de ahí no fueron quitadas, esto da mucha valor al libro. sí. Ujú, Y le dije, bueno, va a probar. Y va a escribir cositas. Y escribí. ujú, Y creo que el libro ya va a salir ujú. probablemente este año. Sí, Ya lo escapimos. dejaremos el latadillo debajo del film, como hacemos siempre. Ya merquimos los libros de Ros Cohen en la Universidad de Londres, aunque cualquier modo de persona que va a pasar por la universidad y quiere meldarlos, ya puede meldarlos. Y dunque, ¿este libro lo escribiste en junto con Ros? Yo escribí mis historias. Ajá. Ella escribió lo que quiso escribir ella sobre lo que pasaba en Cuscunchuk, la historia. Ok, Eso dunque todo. son historias de cada una y una, más son sobre el mismo lugar. Es el mismo lugar, Ujú, sí. ujú, mashallah. Y ahora de este libro y de esta interview, que también es un laboro para adelantar la lengua, muy valutoso, ¿cuál más? Porque vemos que estás hablando el latino muy bueno, que no te toma media hora de pensar, ¿y cuál era este verbo? ¿Y cuál era? Y dunque esto quiere decir, de mí para mí, esto quiere decir que lo practicas a corruto con frecuencia. No lo practico. No. No lo practico, me lo acuerdo, ¿Te acuerdas? porque lo hablé de cuando era muy chica. Ujú, porque lo hablaste muchos Lo años. hablé muchos Ok, años. ok. Yeah. Esto me afecta algunas veces a mí con el francés, que no lo practico mucho, pero si cale que tenga una conversación, la puedo tener. Sin menester. Esto quiere decir que ya está adentro en el meollo. Ok. Está dentro Y, de- ajá. Y
Sería bien si de poder practicar, si había un grupo que quiera hablar solo en judío o ladino, sí, sería interesante. ¿Y las listas de mail o los grupos de Sherre Shitaf, cuál te parecen para practicar la lengua? No escribo mucho en ellos. Sí. Si nos quieres escribir en Ladino 21, vamos a responder siempre. Ya sabe la gente con que hicimos entrevistas, Malca y así, que siempre estamos comentando. Okay. Y después nuestro caro amigo Aldo Sevi, que también es muy activo en Ladinadores, sí. Siempre escribe un carar de información sobre cualquier modo de demanda que vas a tener, él va a responder. Siempre. Y es también turquino. Aldo Sevis, Sí. Su familia, Almanco, es de Turquía. Y pienso que él también nació y se engrandeció en Turquía. Sí. Está en Israel. Sí, ahora está en Israel, seguro. Y se empezó lingüística en la universidad en Israel. Pienso que Universidad de Tel Aviv. Sí. Algunas veces nos envió historias sobre su chiquez en Estambul y todo esto. Ok. Pienso que sí. Almanco en la Turquía. Él nos dejará saber en los comentarios. Y